Muy buenos días en este nuevo domingo para cuidar la salud y mucha atención a este dato porque hay 6 millones de españoles con sus riñones enfermos y la mitad, 3 millones, no lo saben, ni siquiera lo sospechan y su salud está en grave peligro porque, como ahora nos va a explicar el doctor Borja Quiroga, la enfermedad renal mata de verdad, ¿no, doctor? Hola, Jero. Claro que mata de verdad y 3 millones de personas no saben que tienen enfermedad renal, con lo sencillo que es saberlo. Apenas cuesta €1, pero el gran peligro de la enfermedad renal crónica es que a finales de siglo va a ser la segunda causa de muerte en todo el mundo, solo por detrás del Alzheimer. Y tenemos que ponerle coto e intentar prevenir este avance, porque cuando se detecta la enfermedad renal, tiene tratamiento. Por eso es fundamental prevenirlo, vigilando lo que comemos y sobre todo también lo que bebemos para cuidar los riñones, ¿no? Claro, el riñón en realidad es el director de orquesta del cuerpo. A mí me gusta decir que no tenemos que entender el cuerpo como un solo órgano que funciona o no funciona, sino como la suma de todos. Y cuando el riñón falla, fallan todos los órganos a la vez. Por tanto, hay que intentar cuidar la salud completa, el cuerpo entero y también los riñones. Y para esto, nada mejor que la alimentación. ¿Y qué opinas de las dietas y productos que se anuncian como detox? Porque dicen que ayudan a limpiar o depurar el organismo. Pues entre tú y yo me encantaría saber qué significa detox y cuál es la definición. No está claro. No está nada claro, de hecho no existe. Si eso se refiere a alimentarnos en base a zumos exclusivamente, me parece un peligro, porque en realidad estamos dejando de lado el consumo de todos los macronutrientes que sabemos que son saludables. Y sobre todo, esto lo que nos puede generar es un problemón, que es la desnutrición. ¿Y es cierta, doctor, la fama de los arándanos para evitar infecciones y cuidar las vías urinarias de la vejiga al riñón? Pues fíjate, sí, los arándanos, concretamente los rojos, sí han demostrado tener cierta capacidad para prevenir las infecciones urinarias. Tienen un compuesto que es capaz de evitar que las bacterias que están por la vía urinaria se agarren a las paredes y nos generen esa infección urinaria. Dos recomendaciones sobre esto. La primera, cuando se toma en forma de zumo, ojo porque suelen ser azucarados y, bien por un lado, mal por el otro, claro, para el riñón. Y la segunda, hacen falta concentraciones elevadas para generar esta función preventiva. Por lo tanto, lo recomendado, lo que hacemos en la consulta, es en realidad darlo en forma de cápsulas, de concentrados. Si tomamos arándanos no cambia tanto el aspecto de la orina, pero sí, por ejemplo, si tomamos otros alimentos como, por ejemplo, la remolacha. Exacto, con los arándanos poco, la verdad, sobre todo con los negros. Puede modificarse un poquito el color de la orina. Con otros alimentos como las moras, como las alubias, como las zanahorias, por esos carotenos, se puede modificar un poquito el color de la orina. Ojo, de manera muy sutil, porque los cambios groseros, los cambios importantes, como por ejemplo que la orina se tiña de rojo, que tenga coágulos, que se tiña de marrón, como cola, como coñac, o incluso que aparezca demasiada espuma que no desaparece, sí son datos de que tenemos un problema en el riñón y hay que consultar. ¿Y si aparece olor en la orina, por ejemplo, cuando tomamos alimentos como los espárragos? Después de tomar espárragos, por los compuestos sulfurados, como el asparagúsico, generan, tras el metabolismo y la eliminación por la orina, ese olor característico que todos conocemos y que se produce en torno a 1 hora o 2 después de haber ingerido los espárragos. ¿Y es cierto eso de que beber mucha agua es muy bueno para los riñones porque se orina mucho y además la orina sale muy clarita? Ni bueno ni malo. El riñón tiene capacidad para concentrar y diluir la orina. Y si nosotros bebemos mucho, hay mucha gente que nos lo dice, ¿cómo voy a tener yo mal los riñones si bebo mucho? No, el riñón lo que hace cuando bebemos mucho, en realidad es diluir la orina. La orina es transparente. ¿Eso qué traduce? Eso solo traduce que el riñón funciona bien, porque está siendo capaz de diluir la orina, pero ni mejora ni empeora. Bueno, no hay que beber agua de más, pero tampoco de menos, que eso es peor todavía, ¿no? Esto sí que es peor todavía, porque el riñón, como depuradora de toxinas del organismo que es, necesita una cantidad mínima de agua para eliminar precisamente estos productos de desecho. ¿Cuánto es esta cantidad? Que a la gente le gusta saber. ¿Cuánta agua debo beber? Eso es importante saberlo. Pues para eliminar las toxinas en el día a día, y estoy generalizando, que nadie lo tome como algo fijo, medio litro de agua al día. Pero en condiciones normales, solo por el hecho de estar vivos, perdemos por la piel, por la transpiración, por la respiración, algo de agua sin darnos cuenta. Eso se llama pérdidas insensibles y más o menos son unos 700-800 mililitros al día. Así que en una situación basal, en la que no hagamos deporte, no tengamos pérdidas digestivas, no sudemos, casi no salgamos a la calle, la cantidad
cantidad mínima de agua para personas sin ningún tipo de enfermedad, para la población sana, es en torno a 1,2 litros, 1,3 litros. ¿Y si bebemos vino o cerveza como hace tanta gente dentro o fuera de las comidas? No me hables del alcohol. El consumo saludable de alcohol, de etanol, es cero, y esto está demostradísimo. Es verdad que hace unos años algunas guías clínicas recomendaban tomar un vasito de vino en las comidas porque era saludable. Ni una copita de vino. Ni una copita de vino, y debemos ser conscientes de que cuando lo tomamos estamos ingiriendo algo que no es saludable. Ahora, yo te propongo que en vez de vino lo cambiemos por un alimento que sí que es saludable, y lo sabemos todos, y es la uva. Bien, me gusta la idea, el cambio. ¿Y si tomamos una bebida refrescante, por ejemplo, de cola o de naranja? Otro tema del que no me gusta nada hablar, de este tipo de bebidas azucaradas, incluso las bebidas que se usan después de hacer deporte pensando que nos van a regenerar todo el ejercicio que hemos hecho. Estas bebidas refrescantes tienen dos elementos principales que son peligrosos para la salud. El primero, el azúcar, ya hemos hablado de ello, ya sabemos lo peligroso que es. Y el segundo, el fósforo. Todos los aditivos que tienen estas bebidas están basados en fósforo, y el fósforo es peligroso porque lo que hace es lesionar nuestra proteína cloto, que está en el riñón, y es la proteína antienvejecimiento. Y hay que cuidar los riñones porque cuidándolos lo cuidamos todo. Gracias, Borja. Muchas gracias a ti, Jero. Bebemos y comemos por salud, pero también con placer. Y hay platos como la pasta que dan especial bienestar. ¿Sabéis por qué? Pues tiene mucho que ver con la hormona de la felicidad, como va a contar Boticaria García. Mitos fuera. ¿Por qué comer un plato de pasta o de arroz nos provoca un sentimiento placentero? La respuesta está en la hipótesis de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, un mensajero de las emociones, y en este caso la emoción que transmite es la de bienestar. De hecho, a la serotonina la llaman el neurotransmisor de la felicidad, porque tiene un papel protagonista en el estado de ánimo y en el bienestar. ¿En qué consiste la hipótesis de la serotonina? La teoría es que al zamparnos un plato de pasta, de arroz, de hidratos de carbono en general, facilitamos que el triptófano, que es un precursor de la serotonina, entre en el cerebro. Una vez que el triptófano se ha colado dentro del cerebro, se convierte en serotonina, generando una sensación de calma y satisfacción. Y ahora viene el quid de la cuestión. ¿Esta transformación es inmediata? Como curiosidad, se necesita al menos una hora para que la serotonina se sintetice a partir del triptófano, por lo que se cree que la sensación inmediata de placer no se debe únicamente a los hidratos de carbono, sino también a la palatabilidad en las preparaciones. Es decir, a lo sabrosas que están, a cómo enamoran nuestros sentidos. En resumen, no es solo que el arroz o la pasta consigan generar serotonina, sino que un risotto o unos macarrones a la carbonara también tienen su salseo correspondiente que nos hará sentir bien. El consejo de Boticaria: comer un plato de macarrones genera buenas emociones. Pero no hay magia en la pasta. El secreto también está en la salsa. Comer sano es algo que está de moda, interesa cada vez más, pero también ha dado origen a muchos trastornos de salud. Cuando basas tu alimentación solo en comida sin azúcar, sin grasa, sin gluten o sin procesados, hasta convertirlo en una obsesión, como analiza el libro Alimentación Compasiva, escrito por la psicóloga sanitaria Mireia Hurtado. Cuando algo que parece bueno, comer sano, se convierte en algo malo para tu salud. Mireia. Exacto, Jero, y parece mentira que esto pueda ocurrir, que el cuidarnos nos puede llevar a un problema de salud, un problema psicológico como es la ortorexia, que es un trastorno de conducta alimentario que está hecho de que cuando el comer sano ocupa demasiado espacio en nuestras vidas. Ese exceso de preocupación que lleva a las personas a estar conviviendo cada día con ansiedad, con culpa, con estrés en torno a qué comer, a qué no comer, empiezan a renunciar a hacer planes e incluso puede repercutir gravemente en su salud física, porque se acaban desnutriendo y evidentemente en la salud psicológica. ¿Y cómo se origina todo eso en nuestra mente, Mireia? Pues sobre todo el contexto social lo explica muchísimo, con el auge en redes sociales de muchos influencers que nos muestran esta idea de que comer sano, comer perfecto es posible y que nuestra salud está 100% bajo nuestro control. Y evidentemente que comer sano está bien y va a apoyar nuestra salud, pero cuando todo esto está hecho de esas ideas rígidas, de esas ideas que son muy bonitas en redes sociales, pero que en el día a día no nos es posible llevarlas a cabo, nos acaban llevando
llevando pues, a no poder seguirlo, a la culpa, al estrés, a la ansiedad por no poder seguir todas esas modas, y ahí es donde se origina el trastorno de conducta alimentaria. Todo eso forma parte de lo que llamas en tu libro la cultura de la dieta, que distingue entre alimentos buenos y alimentos malos. Exacto. En la cultura de la dieta, la cultura del salutismo es esta idea, como te decía, de que la salud está 100% bajo nuestro control y que hay ciertos tipos de alimentos, incluso cuerpos, donde está la salud y otros alimentos o cuerpos donde no está la salud. Esto está hecho de una cantidad de reglas, alimentos buenos, alimentos malos, que, como te decía, llevan a la persona a pues intentar seguir esto de forma rígida, porque nadie quiere hacerlo mal. Como no es sostenible, pues rompemos ese plan, esa moda, y fíjate qué cantidad de modas hay en redes sociales y todas diferentes, y que incluso a veces dicen cosas contrarias, y en algún momento lo rompemos y acaba llevando pues a esa ansiedad y a ese estrés. Y ese juicio moral de los alimentos buenos frente a los malos provoca un conflicto en el cerebro, o mejor dicho, en los 3 cerebros que tenemos, y como bien explicas en tu libro y como vemos aquí en la pantalla, ¿no? Exacto. Sí, los 3 cerebros es una forma de hablar de diferentes estructuras de nuestro cerebro que tienen que ver con la evolución y que cada una de ellas tiene una motivación diferente. La parte reptiliana, que tiene mucho peso, es la parte que está conectada con la supervivencia, y lo que quiere es que comamos y cuanto más mejor para garantizar esa supervivencia. Luego tenemos el neocórtex, que es el cerebro nuevo, que es el cerebro pensante, que juzga, que compara si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, y luego está el cerebro mamífero, que es la parte emocional, que ahí es donde está la necesidad de conexión con la comida, de disfrute, pero también donde sentimos la culpa, la ansiedad, el estrés. Y fíjate qué lío tenemos, ¿no? Porque empezamos a restringir desde esas reglas de la cultura de la dieta o del salutismo. Como no podemos seguirlas, empezamos a experimentar mucha hambre, no podemos seguirlas, experimentamos estrés desde ese cerebro reptiliano, y entonces nuestro cerebro mamífero sufre mucho porque estamos ahí con la culpa, con el estrés, y fíjate qué lío tan grande tenemos. Sin duda, vaya lucha. ¿Y cuál es el remedio a este problema cada vez más extendido? Pues hablas de la alimentación consciente, recuperando el placer de comer, ¿no? Sí, porque es algo que hemos perdido en aras de esa salud que está hecha de perfección. Nos olvidamos del placer al comer, nos olvidamos del disfrute, de la importancia de las conexiones, de la flexibilidad. Y la alimentación consciente es una práctica que promueve que demos espacio a eso, que promueve volver al cuerpo, escucharlo, tomar conciencia de lo que nos dice el cuerpo, las señales de hambre, de plenitud, de satisfacción, y dar un espacio a todo eso para ayudar a cuidarnos. Y eso llevado a la práctica, Mireia, ¿cómo se hace? Llevado a la práctica, como dice la palabra alimentación consciente, es poner más presencia a la experiencia de comer, dar espacio a ese placer cuando comemos, estar presentes en el comer. Normalmente, como te decía, estamos en la mente, en las reglas, y nos olvidamos de esa parte tan importante que nos ayuda a regularnos. Sin conciencia del placer no podemos regularnos, no escuchamos lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Entonces, la alimentación consciente está hecha de más presencia, de comer más poco a poco, más calmadamente, dándonos cuenta de qué pasa mientras estamos comiendo. Mireia, ¿y si lo que te apetece es lo que piensas que no deberías comer, por ejemplo, chocolate? Es muy interesante porque justamente prohibirnos alimentos no funciona. Prohibirnos chocolate nos va a llevar a estar todo el día pensando en el chocolate, y muy a menudo se pone este ejemplo. Si yo ahora te digo, Jero, en los próximos 5 minutos no pienses en un elefante azul, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a dejar de pensar en el elefante azul. Exacto. Como ese que vemos ahí. Exacto. Pues lo mismo pasa con el chocolate, que basta que estemos pensando, que nos digamos no puedo comer chocolate, que estemos todo el día pensando en chocolate y por lo tanto deseando chocolate. Entonces la propuesta es, en vez de prohibirte el chocolate, desde esa conciencia corporal explora en qué momentos comer el chocolate, porque cuando tenemos hambre el cuerpo no nos pide chocolate, nos pide comida saciante. Entonces poder darnos ese permiso incondicional también nos va a llevarnos a poder disfrutar de ese chocolate desde ese lugar de conciencia y poder regular la cantidad con que lo comemos. Y darte placer en lugar de sufrimiento es el fundamento de lo que denominas alimentación compasiva. Sí, porque cuidarnos desde el estrés, desde la culpa, al final no es autocuidado. La alimentación compasiva está hecha de relacionarnos con nosotros, con nuestra salud, con nuestro autocuidado, desde una mirada amorosa, desde un lugar de porque me quiero, me trato bien y por eso quiero cuidar mi cuerpo. Cuando lo sano se acaba convirtiendo en lucha, por muy sano que sea, por ahí no es, ese no es el camino. Y desde ese lugar ver cuál puede ser el camino para cuidarnos que no nos genere más sufrimiento, porque la compasión es una motivación conectada con aliviar
aliviar el sufrimiento. Si, por muy sano que sea, si nos hace sufrir, por ahí no es. Es que si no te quieres tú, exacto, ¿quién te va a querer, verdad? Por supuesto. Muchísimas gracias, Mireia. Muchas gracias a vosotros. Mente y cuerpo, todo debemos cuidarlo, pensando, comiendo y haciendo ejercicio, el que más nos guste y mejor nos siente. Y aquí tenéis un ejemplo que combina pilates, yoga y ballet. Pura salud, puro relax. Y abro en 2 y cierro en 2. Bien, abro en 2 y cierro. 2 más, abro, 2 y cierro. Bien. El barre está inspirado en el ballet. La barra es el principal elemento en el que se usa casi el 90% de la clase, acompañado de algunos pequeños accesorios, pero la mayoría del entrenamiento es con el peso del propio cuerpo. Está inspirada tanto en el ballet, tiene algo de yoga, bastante pilates, exige mucha conexión cuerpo-mente. Es una clase en la que hay que estar 100% presentes, atentas, conectando con una misma. Es como súper satisfactorio cuando terminas la clase, sobre todo la parte mental. Yo creo que lo que más me ha dado es la capacidad de escucharme, porque quizá en el día a día no tienes pues como esos momentos, y aquí también aprendes a escucharte. Y una frase que, bueno, que Mariana nos ha enseñado, yo creo, con la disciplina, es que disciplina es amor propio. Y eso te ayuda mucho en tu relación contigo misma, en cómo sales, luego cómo afrontas pues, los problemas. Es un trabajo mental, un trabajo físico, un trabajo muy completo, tanto de cuerpo como de mente, y sales trabajada físicamente y, bueno, súper relajada mentalmente. Cuando termino una clase de barré me siento liviana, liviana de cuerpo, liviana de mente, y me siento plenamente agradecida por mi cuerpo, por poder moverme, por poder estar presente y finalmente con una claridad mental para continuar mi día. Siempre al final de la clase me encanta llevar la parte del estiramiento y la relajación como a ese nivel de conexión profunda, un poquito de meditación. Inhala profundo por nariz, exhalo por boca. Con el cuerpo que tengas cada día, dar lo mejor de ti, eso es lo importante. Entrenar es una celebración contigo y con tu cuerpo. Es un lujo el poderte mover sin dolor, el conectar cuerpo-mente y regalarte una hora de tu tiempo para darte cuenta lo fuerte que eres en todos los sentidos. El ejercicio físico es bueno para todo, neuronas, músculos, huesos y, por supuesto, las arterias. Y las del corazón, las arterias coronarias, enferman no solo por exceso de colesterol, sino también por la falta de fibra en la dieta, como han descubierto científicos suecos. Pero ¿cuánta fibra necesitamos consumir a diario? Pues vamos a verlo con Ángela Quintas, que es química experta en nutrición, pensando en nuestras arterias y no solo del corazón. Ángela, buenos días. Pues, buenos días. La fibra es súper importante para nuestra salud cardiovascular, pero también lo es para normalizar nuestros niveles de glucosa en sangre e incluso para reducir nuestra inflamación. ¿Y qué hace exactamente la fibra que comemos para regular la glucosa? Fíjate, cuando nosotros consumimos solamente glucosa sin esa fibra, lo que ocurre es que nuestro páncreas tiene que secretar mucha insulina para normalizar esos niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, si nosotros consumimos esa glucosa junto con fibra, nuestro páncreas tiene que secretar menos insulina. ¿Y eso qué nos garantiza? Nos garantiza que nuestro cuerpo no active una reacción que se llama lipogénesis, que es por la cual nosotros convertimos esa glucosa en grasa. ¿Y dónde vamos a almacenar esa grasa? Pues una zona puede ser nuestro hígado, convirtiéndolo en un hígado graso. Otra parte, por ejemplo, puede ser la grasa visceral, alrededor de la cintura. Y la tercera parte serían nuestras arterias, que era de la que estábamos hablando al principio. Y Ángela, ¿cuánta fibra necesitamos para conseguir beneficios? Pues mira, la cantidad de fibra es bastante la que tenemos que consumir, es aproximadamente unos 30 gramos. Si nosotros queremos distribuir esos 30 gramos de fibra a lo largo del día... Por ejemplo, ¿en el desayuno? Eso es, en el desayuno podríamos introducir una manzana con piel, 40 gramos de copos de avena integral y una cucharada de semillas de chía. Y ahí tendríamos 11 gramos. ¿Y en la comida, Ángela? Claro, tendríamos que seguir añadiendo fibra. Por ejemplo, en la fibra podríamos introducir 150 gramos de lechuga o espinacas que podemos utilizar para hacer una ensalada, junto con un tomate y medio aguacate, y además podríamos poner 150 gramos de lentejas cocidas. Esto nos aportaría 17 gramos de fibra. Y por último, ¿para cenar?
Para cenar, bueno, nos falta todavía un poquito de fibra para llegar a los 30 gramos, entonces en la cena podríamos introducir, por ejemplo, 150 gramos de brócoli al vapor, una rodajita de pan integral y una pera, y ahí ya tendríamos los 30 gramos diarios. Así que la fibra no está solo en los cereales integrales que se llevan la fama. Eso es. Es verdad que los cereales integrales es un cereal que está entero y que conserva toda la fibra, todos los minerales y todas las vitaminas, pero también podemos encontrarlo en otros alimentos, como por ejemplo las legumbres, las verduras, lo podemos encontrar también en las semillas, o sea que no tiene por qué ser solamente el consumo de fibra el que viene de los cereales integrales. Y Ángela, ¿por qué te sientes más lleno cuando tomas este tipo de alimentos? Fíjate, cuando nosotros consumimos fibra soluble, que es aquella que lo que hace es que se puede disolver en agua, y esta función, la función que tiene esta fibra es atraer el agua, de tal manera que nos vamos a hinchar más, vamos a ralentizar la digestión y vamos a tener más sensación de saciedad. Y además va a hacer que nuestros niveles de glucosa en sangre se mantengan un poquito más estables porque va a ralentizar todo este proceso. ¿Y la otra fibra, la insoluble, en qué se diferencia? La fibra insoluble, fíjate, igual que la fibra soluble podemos decir que es una esponja, la fibra insoluble podemos decir que es una escoba. Lo que va a hacer es que va a aumentar los movimientos peristálticos, va a aumentar el tamaño del bolo fecal y tiene un efecto laxante importante. ¿Y por qué la fibra le gusta tanto a la microbiota, a las bacterias buenas del aparato digestivo, Ángela? Porque es su alimento, es decir, las bacterias lo que hacen, la microbiota lo que hace es consumir esta fibra, porque para ellas es su alimento, es decir, es un alimento prebiótico que lo que hace es dar de comer a las fibras y cuando ellas lo comen generan ácidos grasos de cadena corta que pueden tener múltiples funciones, pueden servir para nuestro sistema inmune, para nuestra mucosa o para tener una buena digestión. ¿Y los gases que sentimos, especialmente cuando comemos legumbres como estas, se deben a esas bacterias? Eso es. Los gases, fíjate, nosotros cuando ingerimos legumbres, la piel de la legumbre nosotros no la podemos digerir y llega intacta sobre todo a la parte final de nuestro intestino grueso. Ahí están estas bacterias que forman parte de nuestra microbiota, que la comen y generan gas, principalmente gas de hidrógeno, de metano o incluso de CO2. ¿Y el almidón resistente, que tan buena fama tiene, es otro tipo de fibra? No exactamente. El almidón resistente es un hidrato de carbono de carga glucémica alta y lo que pasa es que sí que es cierto que se convierte como una fibra. Es decir, cuando nosotros convertimos un almidón en almidón resistente y hacemos que esos enlaces se conviertan en enlaces que mi cuerpo no puede digerir, sí que se convierten en una fibra y llegan prácticamente intactos a la parte final de nuestro colon, nuestras bacterias lo comen y generan también ácidos grasos de cadena corta. ¿Y cómo tenemos que tomar ese almidón para que nos dé todos los beneficios? Pues es muy fácil, lo podemos encontrar en arroz, pasta, legumbre o patata, por ejemplo, entonces lo que tenemos que hacer es cocerlo, dejarlo en el frigorífico 12 horas y luego consumirlo. Por ejemplo, una ensalada de campera de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Eso es almidón resistente. Fíjate, cada gramo de hidrato de carbono me proporciona aproximadamente unas 4 kilocalorías. Sí. Sin embargo, si yo lo hago en forma de almidón resistente, solamente me proporciona 2 kilocalorías por cada gramo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no lo va a poder digerir y las que van a comer también van a ser las bacterias que forman parte de mi microbiota. Pues a seguir todos los consejos. Gracias, Ángela. Gracias a ti. Las bacterias también tienen mucho que ver con el queso, que alimenta más que la leche y se digiere mucho mejor. ¿Y queréis saber por qué? Pues nos lo cuenta Beatriz Robles, que es la voz de la ciencia. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en este templo del queso, Nada, esta maravilla. vosotros. Ya veo que nos has preparado aquí un bodegón fantástico. Tenéis un queso tierno, un semicurado, un curado, un viejo y un añejo. A mayor tiempo de maduración, más concentración de los nutrientes. Esto quiere decir que va a tener menos agua, más grasa, más valor energético, pero también más proteínas, más minerales. Va a ser mucho más saciante y los sabores van a ser muchísimo más intensos. ¿Qué tipos de leche se usan? Tenemos las 3 más normales, más comunes, son cabra, vaca y oveja, pero también disponemos de leche de búfala. Especialmente hay que diferenciar si es leche cruda y es leche pasteurizada. Ahí vas a ver la calidad. Los quesos suelen ser bien tolerados por intolerantes a la lactosa, porque se elaboran a partir de la cuajada y la lactosa se queda mayoritariamente en el suero. Además, en los quesos curados y fermentados, el contenido de lactosa es todavía inferior porque las bacterias la degradan.
Javier, algo que llama muchísimo la atención a los consumidores son los quesos madurados por mohos. ¿Cuáles tienes por aquí que nos puedas enseñar? Ahora tenemos el que tenemos aquí, el Brie de Meaux Camembert de Normandía, que es con el Penicillium candidum, ¿vale? Y luego tenemos otro moho también, que es el más conocido, que Hombre, ya los estoy viendo, esos quesos azules. Sí, los quesos azules con el Penicillium roqueforti. Que los quesos estén madurados por hongos del género Penicillium no quiere decir que vayamos a encontrar penicilina en los quesos. Son cepas completamente distintas de las que pueden sintetizar penicilina. Los quesos de rulo de cabra también están madurados por moho, ¿verdad? Sí. Si un queso tiene moho, ¿se puede comer? Por supuesto, sí, sí. Mientras sea el moho propio de esos quesos. Si hemos conservado mal el queso en malas temperaturas, malas condiciones de humedad o incluso acercándolo a otros alimentos con los que pueda contaminarse, ese moho no se debería comer. Esto es una corteza natural. ¿Esta nos la podemos comer? Sí, sin ningún problema, porque la corteza se crea cuando se hace el salado del queso. Ojo, porque hay otros quesos que no tienen cortezas naturales, sino cortezas artificiales, hechas con plásticos, con ceras, y esas no deberíamos comerlas en ningún caso. ¿Qué momento del día es bueno para comer queso? A cualquier hora del día, para mí el queso siempre hay un espacio para consumirlo. Y ojo, cuando compremos esos quesos envasados para rallar o para gratinar, si pone queso, es queso. Si pone sucedáneo de, preparado lácteo a base de, eso no es queso. De la granja viene el queso y del huerto llega el tomate, la hortaliza fresca más consumida en nuestro país, 12 kilos por persona al año con un gasto total de 1.200 millones de euros. Y solo en tomate fresco, que luego están los euros que gastamos en tomate envasado, tomate natural, triturado o frito, todo junto, 780 millones de kilos consumidos. Toma tomate, Sergio. Pues tómalo, Jero, el tomate, un imprescindible en nuestra cocina. Claro, podemos utilizar las cientos de variedades que hay, a cuál más rica, pero fíjate el recorrido que vamos a hacer hoy. Vamos a emplear tomate deshidratado para hacer una tapa muy original. Podríamos hacer una tapa normalita, pero nosotros vamos a darle un giro. Siempre original. El tomate cherry. Vamos a aportar toque jugoso y sabroso a esa tortilla. Lo rellenaremos con el cherry. Y si tienes por casa un botecito de tomate concentrado, se va a convertir en papel comestible de tomate. ¿Te quedas con una, con dos o con las tres? Pues con las tres recetas, sin duda. Estoy deseando probarlo, claro que sí. Empezando por el bizcocho de tomate. Que no me digas que no es un dulce. A ver, no es un dulce, lleva muy poquita cantidad de azúcar. Vamos a dar un giro al bizcocho para hacer una tapa. Podríamos hacer una tapa sin más, ahí tenemos una tapa sin más, con su pan, su quesito. Pero si hacemos un bizcochito tipo soletilla, con tomate, y luego le ponemos el queso, el pimiento y, en este caso, una sardinita, arrasamos. ¿Quieres ver cómo se hace? Venga, por supuesto. No te lo pierdas, Jero. Disfruta de un curioso bocado con este esponjoso bizcocho en versión salada, de tomate y jamón. Mezcla en un recipiente 2 huevos con 25 gramos de azúcar. Bate hasta que emulsionen. De esta manera el bizcocho resultará mucho más esponjoso. Incorpora un toque de sabor con orégano y tomate deshidratado. Poco a poco añade 50 gramos de harina. Mezcla con suavidad. Reparte esta elaboración en una bandeja de horno. Sobre ellas echa jamón deshidratado y pimentón dulce. Hornea a 170 grados durante 8 minutos. Crea una tapa repartiendo por encima queso curado, pimiento rojo asado y un lomo de anchoa marinada. Para decorar el plato espolvorea remolacha en polvo. Utiliza esta combinación de sabores en un aperitivo 10. Da un giro a tus recetas combinando el tradicional bizcocho en una versión salada. El bizcocho de tomate, lo más original que he visto en mi vida. Bien. Por su sabor y su presentación. Y sobre todo, oye, Sergio, el truco de la decoración. Bien, bien. Así con polvo de remolacha. Perfecto, Jero. Me ha encantado, no sé cómo lo estoy haciendo. Bien, bien, levanta la copa ahora. Venga, voy a levantar la copa. Levanta la copa y ya puedes, puedes presentar ahí lo que tú quieras. Bueno, muchísimas gracias. Tengo un buen maestro contigo. Invita a tus amigos que van a quedar sorprendidos. No hay que tener miedo, Jero. Hay que arriesgar. Por ejemplo, compramos el polvo de remolacha. Se puede comprar en el herbolario sin ningún problema. Para dar color a los zumos, para dar color a un bizcocho, para decorar los
postres. Así es que, Jero, aquí hay que remangarse, animarse, que no va a pasar nada en la cocina. Segundo plato, ¿qué tomate has elegido? Vamos a por los cherries, Jero, porque hay muchas variedades, algunos muy sabrosos. ¿Y qué te parece si hacemos una tortilla? Podríamos hacer una tortilla francesa al uso, que está muy rica, muy jugosa y muy bien. Pero ¿qué te parece si nosotros hacemos una tortilla con un toque mediterráneo? Me parece Le muy ponemos tomate cherry, le ponemos albahaca, unos piñones y cuando hinquemos el diente. Eso va a ser un espectáculo. ¿Quieres ver cómo se hace? Como siempre. Jero, mira. Cremosa, aromática, suave y cargada de sabor. Disfruta de esta tortilla rellena con queso, albahaca, tomate cherry y piñones. Lava y corta tomate cherry en cuartos. Selecciona hojas pequeñas de albahaca fresca. Casca 3 huevos, sazona con sal y pimientas. Incorpora algo de queso crema. Bate unos segundos para que resulte más esponjoso. Precalienta una sartén con aceite de oliva. Añade los huevos batidos y sube el fuego. Sobre ello reparte los tomates cherry, la albahaca, los piñones y cebolla morada pochada. Cuando esté semicuajada y dorada por fuera, la podrás servir. Emplea esta elaboración como segundo plato de tu menú. Bueno, Sergio, ya tenemos otra opción más de tortilla. Tortilla francesa, tortilla de patata y tortilla de tomate. Cortamos el tomate, ¿verdad? Estos tomates cherries, tomate y al huevo. Estás en un plan, chef, ya que vamos, te voy a delegar todo ya, ¿eh? Estoy aprendiendo de ti, a ver, ¿eh? ¿Corto bien los tomates? Cortas muy bien el tomate cherry, que además, como decía, va a aportar un toque jugoso muy rico. Sí. Y la albahaca protagonista. Principalmente la albahaca la vemos con pasta, en las pizzas, ¿verdad? En un pesto. Pero añadir albahaca fresca, que es una de mis hierbas preferidas, en una tortilla... A mí también me encanta. Y dejar que se vayan cuajando poco a poco, que los tomates vayan soltando el jugo, que la albahaca suelte el aroma. Cuando vayas a darle un bocado, espectáculo por todos los rincones. Tortilla de tomate, bizcocho de tomate y el tercer plato, Sergio, mucho más original todavía. Voilà, si tenemos, decíamos, un poquito concentrado de tomate o tinta de calamar, ¿por qué no convertirlo en algo que nos va a servir para decorar cualquier plato? Tiene volumen, tiene estructura, es crujiente, papel comestible de tomate y de tinta. ¿Parece magia? De eso nada. Me encanta dipear, ¿eh? Vale, vamos a dipear, vamos a dipear. Juega con los más peques de la casa y fabrica un crujiente papel comestible de tomate y tinta de calamar. Hidrata unas ñoras hasta resultar tiernas. Con una cucharilla extrae toda su carne. Mezcla en un bol a partes iguales la carne de la ñora y el concentrado de tomate, una pizca de sal, pimienta, una clara de huevo y algo de agua. Bate bien. Poco a poco añade harina hasta obtener una mezcla densa y homogénea. En otro bol mezcla 2 bolsitas de tinta de calamar. Añade una pizca de pimienta, una clara de huevo, un chorrito de agua y bate suavemente. Agrega harina hasta obtener una mezcla densa. Extiende 2 finas láminas con estas elaboraciones y hornea a 85 o 90 grados hasta resultar crujientes y deshidratadas. Una vez frías podrás utilizar este comestible papel crujiente como snack para acompañar elaboraciones como hummus o guacamole. Elabora y sirve esta receta para dipear. Esta combinación de ingredientes también te servirá para decorar cualquier tipo de plato. ¿Y qué sabor tendrá ese papel de tomate que acabamos de ver? Pues aquí lo tengo y si te parece... ¿Está crujiente? Yo lo voy a probar, ¿eh? Está crujiente, a ver. Muy crujiente. De verdad, vamos a dipear y al final te sale ese toque de tomate, al final en el paladar, ¿verdad? Sabor a tomate muy intenso, muy rico. Sin utilizar ingredientes raros, has visto. En este caso concentrado de tomate, tinta, harina, clara de huevo y voilà, esto es súper divertido. Te vienen invitados a casa, se lo pones, van cogiendo el hummus o el guacamole y a triunfar. Hay que arriesgar y sobre todo saborear. Sabrosa, creativa y económica, así es la cocina de Saber Vivir. Y la semana que viene, Sergio, nos vamos a la pollería. Tú lo has dicho. ¿Que te ha sobrado, por ejemplo, pollo asado? Sí. De ayer. Venga, no lo tires, ni mucho menos. Aquí aprovechamos todo. A todo. Vamos a hacer unos preñaditos rellenos de pollo asado. Ya no vamos a comprar nuggets, los vamos a hacer. Muy bien. Nuggets de pavo, pensando en los más peques de la casa. Y con algo de filetes de pollo que tengamos por casa, una crema suave, súper delicada y con una decoración 10. Yo no me lo perdería. Bueno, deseando verlo y deseando probarlo. Muchísimas gracias, Sergio. A ti, Jero. Así terminamos el programa de hoy. Feliz semana y cuidaos mucho.